Buenos días. Yo voy a presentar la prueba de funcionamiento con calor húmedo. Esta prueba está basada en el estándar ISE 668-278 para pruebas de funcionamiento con calor y temperatura. ¿Cuál es el objetivo del test o del estándar que define este test? Es evaluar la capacidad que tengan los componentes o los equipos para resistir condiciones prolongadas de humedad y temperatura. Identificar también cómo la humedad induce degradación, fenómenos como la corrosión, el falla en los aislamientos o debilidades mecánicas que son introducidas por efectos de la temperatura y la humedad. Y por último, el objetivo es asegurar la confiabilidad que podamos tener en los equipos en ambientes agrestes como ambientes tropicales o que tengan altas condiciones de humedad y temperatura. Cómo estas dos variables, humedad y temperatura, pueden dañar los dispositivos. Pues sabemos que estas dos variables afectan, digamos, de manera directa en el rendimiento de los dispositivos, ya sea en los materiales, también en los componentes electrónicos. Em, lo que permite, digamos, tener, digamos, al tener alta humedad y alta temperatura, lo que se genera es niveles de corrosión aceleradas. También la condensación interna es un problema porque genera al interior, pues, del dispositivo, genera que hayan, digamos, cortocircuitos en las PCBs, reduce la confiabilidad de las juntas, de las soldaduras y también, pues, los conectores que también están soldados a las PCBs. Eh, bueno, aquí tenemos algunos casos de algunos de nuestros dispositivos que han sufrido este tipo de daños, principalmente por temperatura y humedad. Tenemos el caso del Kier 06, en el cual pues principalmente la razón podría ser la condensación interna de humedad, que permitió que la pintura se resquebrajara, como lo pueden ver en la imagen. También tenemos efectos de corrosión. Esta unidad estaba cercano a una playa, a un parque en una playa, y lo que sucedió fue que se encontró signos de corrosión tanto en los tornillos como en los insertos. Entonces, pues, esta es como una manera en que los dispositivos se pueden ver afectados por la humedad y la temperatura. Em, el marco normativo para este tipo de test. Digamos que a manera general está la norma IS 668.1, que pues define a grandes rasgos, digamos, los test que se deberían llevar a cabo para probar la confiabilidad de un producto ante condiciones de humedad y temperatura alta. Tenemos dentro de esta norma, tenemos la norma IS 66836, que esta es, digamos, un poco más específica y se centra en la, la capacidad de qué, de los, de qué, eh, de las test chamber, de las cámaras de humedad. Eh, Básicamente lo que nos da es los lineamientos o las características que debería tener una cámara de humedad para poder cumplir y, digamos, ser preciso a la hora de evaluar el rendimiento de una unidad o de un dispositivo ante condiciones de temperatura y humedad que no sean, pues, que no son
buenas para el dispositivo. Y por último tenemos una mucho más específica, que es la IS 668-278, que es en la cual está basada esta presentación. Y lo que nos dice esta norma es como tal el procedimiento que se debe seguir para probar la confiabilidad de una unidad frente a condiciones ambientales adversas como temperatura y humedad. Pues ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle esta normativa y qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces, como dije, la norma IS 66836 establece como los requerimientos que debe tener la cámara de humedad para poder llevar a cabo estas pruebas. Dentro de estos requerimientos, pues se notan estos, que son, por ejemplo, que el dispositivo o la cámara de humedad debe tener al interior unos sensores que permitan detectar de manera precisa la humedad y la temperatura en cualquier instante mientras nosotros realizamos las pruebas. Es importante aclarar que al ingresar las unidades dentro de la cámara de humedad, nosotros también debemos tener en cuenta el coeficiente de disipación térmica de los especímenes, porque esto influye de manera, digamos, eh, en los resultados de la prueba de humedad. Es importante también, o esta norma nos dice que es importante, que primero que debemos, después de cada prueba de humedad y temperatura, debemos secar completamente la cámara de humedad. Debemos drenar cualquier rastro de humedad que haya al interior de la cámara. Es necesario o es, digamos, de vital importancia no reutilizar el agua que se utiliza para inyectar a la cámara de humedad. Y verificar siempre las paredes, verificar los techos, que no tengan humedad y que no vayan a gotear sobre el espécimen al cual le vamos a hacer el test. El agua utilizada debe tener unos niveles de conductividad térmicas inferiores a 20 microsiems sobre centímetro. Esto porque digamos que para niveles de conductividad mayor, eh, el agua podría tener trazas de sal o pues algo otro contaminante que pueda inferir en la prueba. Entonces se debe verificar la conductividad térmica del agua. El espécimen no debe estar sujeto a calor radiante, ya sea por equipos o dispositivos que estén internos a la cámara de humedad o externos. La humedad se debe inyectar, digamos, de manera controlada sobre el ambiente, no se debe inyectar directamente sobre el dispositivo y se debe verificar que el dispositivo esté posicionado de manera que este no entre en contacto directo con la humedad o con fuentes de temperatura. Y una recomendación de esta norma es que el volumen de la cámara debe ser de al menos 5 veces mayor que el volumen del espécimen. Aquí traje como ¿qué? Las cámaras de humedad que nosotros tenemos disponibles en la empresa. En TI nosotros tenemos esta Firsted BTH 120-20. Es la cámara de humedad que nosotros tenemos acá en el laboratorio. Esta cámara de humedad opera dentro de un rango de menos 20 grados Celsius a 100 grados Celsius y a una humedad relativa de 20% y 90% de humedad relativa. Tiene una buena precisión, un control de precisión bueno, por lo cual esta cámara de humedad está acorde o cumple con los estándares de la norma IEC 668 que nombré anteriormente, que es esta. Esta está, o sea que nosotros podemos realizar este tipo de pruebas en esta cámara. Aquí relacioné como el manual
de uso que nosotros tenemos de esta cámara. Pues también lo realicé yo. Aquí esta es pues como el manual de uso que nosotros tenemos de la cámara. Las especificaciones técnicas. Aquí tenemos los controles de temperatura. Bueno, lo que aparece en el tablero de control. Acá tenemos, bueno, sí, como modos de uso, las recomendaciones de uso, cómo operar la temperatura, cómo operar la corrección de temperatura, soluciona problemas rápidos y un manual de mantenimiento general. Eso en cuanto a la unidad que nosotros tenemos acá. También tenemos la unidad o la cámara que nosotros tenemos en Taiwán. Esta es la Techi TC S8521. Esta, digamos que nos permite operar digamos, el rango de temperatura es más amplio. Digamos, en la anterior nosotros solo podíamos operar de -20 a 100 grados Celsius y esta puede operar de -40 a 150 grados Celsius. También el rango de humedad es más alto, esta opera de 20 a 98% de humedad relativa, mientras que la anterior solo opera de 20 a 90%. Esta pues tiene el control o un PID, un sistema de control PID que nos permite, por ejemplo, a diferencia de la que tenemos en TI, operar o programar rampas de temperatura. Lo que nos permite o lo que nos permite hacer al programar estas rampas de temperatura es, digamos, tener más control en cuanto a que si nosotros queremos alcanzar una temperatura en cierto tiempo, esta temperatura se haga de manera más controlada, a diferencia de la que nosotros tenemos acá, que se debería hacer de manera manual. Esta pues tiene la ventana que nos permite observar el proceso o digamos el comportamiento de las unidades mientras eh, están en el proceso de ¿qué? De aplicación de temperatura y calor. Y bueno, eso es como lo general. Aquí hay un tema importante que es el nivel de severidad. La norma establece unos niveles de severidad de manera general. Eh, ¿Qué son los niveles de severidad? Básicamente, para este tipo de test nosotros tenemos tres variables a controlar, que son la temperatura, la humedad relativa y el tiempo. Lo que nos dicen los niveles de severidad es, digamos, si tenemos un dispositivo que se va a utilizar dentro de de una oficina con un ambiente controlado, pues el nivel de severidad es bajo. Y tenemos estas condiciones de temperatura, de humedad relativa y de tiempo. Esto es lo que nos recomienda la norma de manera general. Cabe destacar que la norma como tal no nos, digamos, nos da unas recomendaciones muy generales según el ambiente al que vaya a ser sometido el dispositivo. Sin embargo, digamos, estas especificaciones en cuanto a temperatura, humedad relativa y tiempo generalmente provienen de los clientes o, digamos, se basan en la experiencia que se tenga del uso del dispositivo. Hay algunos niveles de severidad recomendados, por ejemplo, en ambientes controlados, que sean en el interior, eh, y digamos que hayan condiciones, por ejemplo, de aire acondicionado. Se recomienda un nivel de severidad en el cual la temperatura sea de 30 grados Celsius, a una humedad relativa de 85% y una duración de entre 2 a 4 días. Para, por ejemplo, digamos un caso extremo,
en el que las unidades estén en el exterior y están sometidas a climas tropicales o con alta humedad. Lo que nos recomienda la norma es aplicar una temperatura de 40 grados Celsius a una humedad relativa de 93% y con una duración de entre 21 a 56 días de test. Este es el procedimiento general para realizar un test de este tipo. Entonces tenemos la preparación, la estabilización, la exposición de la unidad a las condiciones ambientales y por último, que es una etapa importante y que tal vez uno pues no tiene mucho en cuenta, que es el proceso de recuperación, que ahorita lo explico más a profundidad. Entonces, acá tenemos la etapa de preparación. En la etapa de preparación, pues nosotros debemos primero verificar el dispositivo, que el dispositivo esté pues sin paquetes, que esté apagado, que haya sido testeado antes y que se haya comprobado su funcionamiento. También verificar las condiciones del dispositivo, que esté a unas condiciones de temperatura y de humedad estándar. Eso es en cuanto a la preparación. La estabilización se refiere a que el dispositivo o el volumen del dispositivo tiene un coeficiente de disipación térmica. Lo que va a hacer ese coeficiente de disipación térmica es que va a hacer que la cámara o en la cámara, digamos, la temperatura vaya a ser diferente a la temperatura inicial del dispositivo. Lo que se busca es que cuando es, digamos, equiparar la temperatura del dispositivo dentro de la cámara. Esto cómo se hace ingresando primero el dispositivo en la cámara, aumentando la temperatura y después de un cierto tiempo medir la temperatura en el dispositivo y en el aire circundante de la cámara. ¿Y por qué hacemos esto antes de ingresar la humedad? Es para evitar condensación. Porque, digamos, si la temperatura del dispositivo es inferior y de la cámara es superior, se va a generar un gradiente de temperatura que al ingresar la humedad va a generar rocío. Y pues esto es lo que se busca evitar, generar rocío, porque el agua puede, digamos, ayudar a que, por ejemplo, efectos como la corrosión se aceleren mucho. Siguiente a esto, tenemos la exposición. En la exposición se ajustan, pues, primero se ajusta la humedad, la temperatura, como dije, a la temperatura de la unidad y posteriormente se ajustan los niveles de humedad. Digamos que el ajuste de la humedad no debe ser en un periodo mayor a 2 horas después de que tanto la temperatura del espécimen como de la cámara hayan sido equiparadas. Y los gradientes no deben ser menores a 2 grados Celsius y a una humedad de 3% de humedad relativa para que no cause condensación. Y por último tenemos la expose, donde el dispositivo ya, cuando la cámara alcanza estas condiciones, se empieza, digamos, a contar el tiempo de exposición de qué, que se ha programado según los niveles de severidad seleccionados. Y bueno, eso es como, aquí hay una nota de, pues que como tal esta norma no nos dice como los niveles de severidad que nosotros debemos aplicar, sino que nos dice básicamente el procedimiento que nosotros debemos seguir para realizar este tipo de test. Este es el Recovery Procedure, que está al final del procedimiento. Eh, Básicamente, pues, digamos, lo que yo he visto es que después de nosotros realizar un test de humedad, simplemente retiramos el dispositivo de la cámara de humedad y temperatura. Esto, según la norma, no se debería realizar, se debería dejar un tiempo
para que la humedad, para que el dispositivo alcance las condiciones ambientales. Estas condiciones ambientales pues son una temperatura que oscila entre 15 y 35 grados, una humedad relativa de 45 a 75. Tampoco se debe ingresar flujo de aire de manera forzada para intentar enfriar la unidad porque también afecta el test. Y la duración mínima en este proceso de recuperación, como se dice, es de 2 horas y que en muchos casos pues, se puede alargar hasta 24 horas para que la unidad alcance de manera paulatina estas condiciones ambientales. Aquí tenemos otra cosa que la norma nos recomienda realizar mientras realizamos las pruebas. Tenemos initial measurements. Nosotros debemos registrar una inspección visual que nosotros realicemos al dispositivo. Se debe registrar la inspección eléctrica y cualquier especificación relevante que nosotros podamos registrar antes de realizar el test. Mientras nosotros realizamos el test, pues, la norma también recomienda realizar o, sí, digamos, eh, poner eh, poner atención a detalles que nosotros miremos mientras realizamos el test y ir midiendo o monitoreando los cambios por degradación de temperatura y la humedad. Y por último, la Final Measurements. Nosotros también debemos registrar cómo el dispositivo ha cambiado visualmente, chequearlo eléctricamente, mecánicamente y anotar cualquier anomalía en la condición del dispositivo. Y este es como el checklist que nosotros debemos seguir para realizar eh, digamos, este tipo de pruebas. Entonces tenemos el precondicionamiento, en las que verificamos las condiciones del equipo, miramos si el equipo está prendido o apagado, miramos si el equipo tiene soportes o digamos cualquier eh, elemento externo y esto lo debemos registrar. En segunda medida tenemos las Initial Measurements, que aquí pues entra el chequeo visual, el chequeo mecánico, el chequeo eléctrico. También anotamos los detalles de montaje o soportes, como había dicho. Anotamos también el estatus o el estado del espécimen, si está apagado, si está prendido, si está empacado, si no está empacado. Registramos también el tipo de espécimen, digamos si por ejemplo el espécimen está hecho en aluminio, es importante decir que el dispositivo tiene pues como material externo aluminio y que esto influye en el coeficiente de disipación térmica que podría tener el dispositivo y que finalmente podría repercutir en la prueba. Siguiente a esto, en el informe deberíamos citar el nivel de severidad que nosotros seleccionamos en el dispositivo y por qué seleccionamos este nivel de severidad. A este nivel de severidad pues van unas condiciones de temperatura, de humedad relativa y la condición de duración de la prueba. Siguiente a esto tendríamos que realizar las mediciones intermedias o digamos, sin sacar las unidades dentro de la cámara de, de humedad. También las condiciones de recuperación, entonces en cuánto tiempo la unidad alcanzó las condiciones ambientales, las final measurements, después de realizar el test, cómo está el dispositivo en el aspecto eléctrico, en el aspecto mecánico, en pintura, en cualquier cosa que nosotros estemos evaluando.
Y finalmente debemos anotar cualquier desviación que nosotros hayamos realizado en el procedimiento. Y básicamente eso es lo que nos dice la norma. Es- si tienen alguna pregunta. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una es acerca del volumen que decía, dice que lo ideal sería tener como que la cámara del chamber sea como 5 veces el volumen del Sí. dispositivo. Entonces este test está pensado para hacer un dispositivo a la vez, no se pueden poner varios a la vez. Pues depende primero el volumen, porque digamos, si nosotros queremos probar los Kirocho, que son los relojes, sí, Ujú. Sí, sí, eso quiero pues, ver. y digamos el volumen de la cámara de Taiwán, no sé, pero es muchísimo Más grande. más grande que, digamos, 10 Kirochos. Entonces, por eso debemos tener en cuenta los dos, el volumen del dispositivo y de la cámara. Ah, pero sí se podrían Sí, poner claro, varios a la vez. siempre y cuando se cumpla la regla de que el dispositivo sea 5 veces más pequeño que el volumen de la cámara. Y la norma menciona algo acerca de lo que decía al final, acerca de si de estar energizado o no de estar energizado. ¿Eso ya son requerimientos del cliente Eso es más, sí, requerimientos del cliente. Pero generalmente lo que dice la norma es que se debería verificar que el funcionamiento del dispositivo, o sea, que el dispositivo funcione antes de realizar la prueba. Pues se debe verificar todas las funciones, digamos, si es un dispositivo táctil se debería verificar la pantalla, se debería verificar a nivel mecánico, digamos, se debería fotografiar ¿qué? La pintura, los acabados, etcétera. Y es pues preferiblemente que después se apague el dispositivo y que se ingrese a la cámara y ya, pues se lleven a cabo la prueba. listo, gracias. No sé si de pronto yo me lo explico, pero eh, se supone que entonces la cámara de acá toca hacer los procesos muy manual, ¿cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, ese proceso de hacer esos gradientes de temperatura, ¿tocaría hacerlos manual o en la cámara tiene alguna configuración para poder, digamos, decir, venga, en tantas horas súbame hasta tal temperatura? Porque ahí decía que el gradiente era de 2 grados por hora. sí, pues es como el gradiente de temperatura es, digamos, la mayor diferencia que puede haber de temperatura entre una zona y otra. Ok, La cámara pues está configurada o digamos que esta en la ficha técnica nos dice que cumple con esta norma. ok. Si cumple con esa norma, quiere decir que las diferencias de temperatura dentro de la cámara de humedad en los diferentes espacios no son mayores a 0.3 grados y una humedad relativa entre 2 a 3 grados. O sea, ya viene por defecto con esos parámetros establecidos. Las tolerancias. Sí, Ah, por listo. eso nos dice que estas cámaras están dentro ¿de qué? De los estándares de esta norma. Ah, o sea que si yo la pongo, digamos que me suba a 40 grados, ella va a respetar ese gradiente. Sí, De ujú, máximo 2 grados por hora. exacto. Ok, ok. Yo no tengo más preguntas. Andrés de pronto tendrá preguntas. Yo estaba pensando más como en el tipo de, pues los materiales, por ejemplo, yo sí me acuerdo que la norma dice algo sobre la coeficiente de temperatura, no me acuerdo de qué de los materiales, pero entonces si son, digamos, no solo un solo material como un front vessel de un Kiro o un BRK, sino que es una assembly y que pues eso se tiene en cuenta o no. Se tendría en cuenta el material que tenga mayor coeficiente ¿de qué? De disipación térmica. ¿Por qué? Porque digamos, este material sería el que, en dado caso, digamos un Kir 15, que es un Kir 18 que está hecho en aluminio y también pues tiene partes plásticas.
Entonces, digamos que el material que sería más difícil de estabilizar con la temperatura interna de la cámara sería el aluminio, porque tiene un coeficiente de disipación térmica mayor que el plástico, que digamos puede alcanzar o puede equiparar la temperatura de manera más rápida con la cámara de humedad, sí, de temperatura y humedad. Porque lo más importante es durante la prueba es que la humedad no se condense sobre la superficie pues de la unidad como tal, porque esto sí afecta como tal los resultados de este tipo de test. Entendido. O sea, ahí lo que importa es que el material no cambie la temperatura así muy rápido como Exacto, cambiaría el metal, sino que cambie más despacio como el plástico. exactamente. Sí. Ok, bueno, yo no tengo más preguntas. Andrés, Andrés, No, ya todo el resto que me quedó no claro. sé Muchas si gracias. nosotros durante pues, las pruebas que se han hecho en la cámara de humedad, nosotros hemos tenido en cuenta, digamos, esta etapa de recovery. O nosotros simplemente extraemos las piezas o las partes de una, apenas termina el ciclo de humedad y No, 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 temperatura. no. No, no, no. Yo siempre que hago las mediciones acá, Ujú. intento, pues, por lo menos dejarlo que él, porque uno cuando él termina, cuando la máquina termina de hacer su ciclo, ella baja solita en una rampa de tiempo Sí, muy estable, va bajando poco a poco, pues, gradualmente la temperatura y la humedad. Entonces yo siempre dejo que termine acá, porque yo lo podría abrir de una sí, claro. y sacar las cosas y llevar de una, pero yo dejo que cabe y llegue pues al, a la temperatura ambiente, que es, no, normalmente lo pone como 26 grados. Sí. Entonces ya cuando llega a la temperatura ambiente y la extrae la humedad de adentro, ya ahí sí ya lo abro y ya veo las cosas. Eso sí, obviamente no son 24 horas tampoco. Sí, Pero será así mucho una media hora, 35 minutos que se demora en bajar hasta la temperatura ambiente. sí, porque la norma pues dice que al menos debería esperar 2 horas. Exacto, sí. Entonces, pues yo no espero las 2 horas, pero sí es, pues no lo saco de una. Yo espero por lo menos unos 35 minutos que acabe de bajar y equilibre pues la temperatura adentro y ya ahí sí lo saco. Andrés, pero esos test los ha hecho a unidades completas o solo a partes. No, hasta ahora solo a partes, más que todos los front vessels de los BRKs, que son los que nos dan problema. Pues ahí yo no sé si valga la pena esperar tanto, porque pues ahí en ese test lo que se busca es ver la degradación de la pintura, no, no la Mm, calidad, no sé. Yo sí recuerdo, pues de lo que preguntó Sebas, yo sí recuerdo que aquí 5 sí se les hizo pruebas, creo que fue de humedad y temperatura y estuvo corriendo, o sea, se estuvo probando la unidad encendida dentro de la cámara. Ah, y mm. a LAC también. Sí, pero pues no sé, porque ahí pues lo que dice Jeffer es que no se pudo, no se debería. Lo que me dijo Jeffer. Digamos que en el caso del LAC, pues no era como conveniente que la unidad estuviera prendida porque La eso tiene batería. adentro una batería y la batería tiende, pues cuando la unidad está prendida tiende a calentarse. Y si aparte de esto ingresamos, pues aumentamos temperatura y humedad, pues podría explotarse la batería. Toca mirar eso, porque con Kijimi Kabum. ese sí que solo Rico. fue humedad y temperatura, solo humedad, de pronto fue algún test de esos de ¿cómo es que se llama? Literal, no sé si fue de pronto un test de low temperature storage and breakup, o no sé, tocaría mirar, pero pues chévere, chévere la presentación en general. Y una última. Nosotros tenemos como, no sé, como un checklist de cosas que, o sea, que se hacen
durante una prueba de estas de humedad, de temperatura. Porque digamos que esto es algo que nos podría ser útil a nosotros para registrar los resultados y pues sí que la norma lo dice. No, no tenemos ni checklist, ni un formato No, para eso lo hacemos de forma muy empírica, ¿cierto? Como que desde el principio nosotros vemos, listo. Hacemos algo similar, ¿cierto? Obviamente lo vemos, tomamos fotos, vemos cómo está pues el espécimen, pero las condiciones iniciales. De ahí lo metemos, básicamente nos olvidamos de él mientras hace su proceso, su ciclo de temperatura y humedad. Ya cuando termina, ya volvemos a ver pues, cuál fue la diferencia. Tomamos fotos, vemos y reportamos pues, lo que haya, lo que haya pasado con la unidad. Entonces, o sea, es muy, muy empírico y muy básico, ¿cierto? Como que listo. Inicial, situación inicial, situación final. ¿Qué cambia ahí? ¿Qué pasó? Listo. Eso es todo. pues sí, igual ahí sigue el test, ¿cierto? Porque el test dice que revisen antes y después, no durante. Sí, ahí durante también. Durante, sí. Sí, pues para eso son las ventanas que tienen las Claro, yo cámaras. he visto una ventana que permite ver bien. Yo creo que más que todo durante es, por ejemplo, digamos, yo tengo un Kit 18 ahí prendido, ahí está funcionando y veo la pantalla que está funcionando. En caso tal de que algo lo afecte, yo creo que pues uno dirá, bueno, se apagó durante el ciclo a tal tiempo y a tal temperatura, o estuvo dando una pantalla de error, yo qué sé. Pero digamos que cosas tan básicas a veces que hacemos como en Front Vessel, pues no vamos a ver físicamente absolutamente nada durante el proceso. Sí, sí. Entonces, pues, ¿mm? No sé si la norma menciona algo acerca del posicionamiento del dispositivo cuando se meta a la cámara. Tiene que ser Sí. como en el sí. Pues la idea ¿de qué? La idea es que el dispositivo no esté cerca de las fuentes o de dispositivos que tengan al interior de la cámara. Digamos, el dispositivo que genera la temperatura, la idea es que esté lo más lejos posible de ese dispositivo. O digamos, de los ductos donde se ingresa por donde se ingresa la humedad también, pues no es ideal que el dispositivo esté cercano a esos ductos. Pero pues por eso las cámaras tienen pues las bandejas y estas se supone que están pues lejos de estos fuentes de calor o de humedad. Y yo también tengo entendido Mm. que la representación que hace el chamber, digamos, pues no es un dato así seguro, pero como que cada hora representa como un mes, un año, algo así. Pues la norma no tiene información acerca Ah, de no, eso, eso ¿no? no. No, pues están los niveles de severidad, Mm, que es pues en lo que uno se puede basar. listo. Ya. Mm, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia? Tal vez nosotros podríamos adoptar algo parecido para cuando hagamos estos test en el futuro. Sí, Algo como esto. pues a mí me parece Sí. bien. Yo creo que lo que deberíamos hacer, bueno, dejar los checklists como por cada procedimiento, que esos son específicos, y Mm, tener como un formato de reporte general, mm, como para decir, listo, condiciones antes del test, revisión, durante el test, en caso de que se pueda hacer, y ya después los resultados después del test y pues las configuraciones del test. me parece Exacto. bien. Sí. Y ya que le pregunté a Alejo, el test que se le hizo aquí de los 5 y pues solamente de temperatura. Nos hizo variaciones en la humedad Mm, y lo que querían era mirar, digamos, en unas condiciones un poquito más severas, qué le pasaba al procesador de X05, si se calentaba más de lo que ya se calienta o qué. Si puedes, yo te lo comparto. yo tengo una pregunta para Andrés. Cuando él ha hecho esos test de 20, 30 minutos, ¿si ha hallado algunas diferencias antes y después del test? 20, 30 minutos. Sí.
¿De cuánto es más o menos la duración de un test de los que usted ha hecho? No, normalmente los test de duración que habíamos establecido aquí son mínimo de 4 horas, de ciclos de 4 horas. Ah, ok. Entonces, pues de media hora, pues no, no, marica, en media hora apenas calienta. Entonces, no, no hay manera de tomar nada. Ah, ok. Entonces, normalmente son de 4 horas. A ver, yo he visto que antes se ha podido hacer de 6, dependiendo pues de lo que quieran ver. Eh, y sí, normalmente se ven sus problemas. Como, básicamente lo que se ha hecho aquí son conversos, ¿cierto? Del BRK, de la pintura y todo eso. Y siempre se notan los problemas después de hacer el testeo, que les aparecen grietas por todo lado. Listo. Gracias. Un Gracias. gusto. Listo. Sí, yo creo que esto deberíamos en general, pues también depende mucho del cliente, pero mirar si podríamos incluir esto en fases de prototipado, de testeo, que es como ya el release a mass production. En general nunca se ha, pues desde que ya estoy no se ha hecho, se hace a veces para verificar la pintura, sí, pero a un proyecto nuevo no se le ha hecho. Mm, Por ejemplo, ahora que se viene un prototipo nuevo, valdría la pena sí, hacer una la modificación, verdad, sí. ¿verdad? El testeo. Sí, porque así se evitan problemas como estos. Pues, Hasta con el DLZ, como que es de estos. temperaturas. Sí, valdría la pena. Bueno, así nomás. Muchas gracias, Jeffrey. Muy Muchas gracias Listo. siempre, se puede para las nuevas. Excelente presentación, James. Muchas gracias. Gracias.